Esta historia comienza con la aparición de una mujer llamada Margarita, que vivía perdidamente enamorada del escudero del conde de Gómara llamado Pedro. Su amor llegó a su fin el día en el que Pedro debía ir a la guerra, y por lo tanto abandonaría la ciudad por un largo tiempo. Antes de su viaje prometió a su amada amor eterno, y le juró regresar y casarse con ella para que así Margarita, no fuera deshonrada. Para ti el amor es todo, y no ves nada más allá de él. El conde de Gómara partirá mañana, y yo debo partir con él. Siempre me ha tratado como un hijo, como uno más de la familia. Y no puedo abandonarle así, no de esta manera. Pedro, vete a mantener tu honra, pero vuelve a traerme la mía. Como muestra su compromiso con ella, Pedro le obsequió un anillo, para que ella siempre recordara que un día su amado regresaría por ella. Volveré, Margarita. Volveré para cumplir la promesa que simboliza este anillo. Pedro besó el anillo de Margarita y se alejó por el fondo de la alameda. Mucha gente fue a despedir a los valientes hombres, subidos en cualquier sitio para poder ver cómo los soldados salían de las grandes puertas. Entre las huestes del conde de Gómara, entre las que debía estar su novio, Margarita reconoció a su amante como el conde. Debido al susto, se desmayó. ¡No puede ser! ¡Margarita! El hermano de Margarita solo tuvo que atar cabos para darse cuenta de que el conde era el amante de su hermana. El enfado no tardó en correr por sus venas. Te has deshonrado a ti mismo, Margarita, y has deshonrado a esta familia. No mereces más que la muerte. Ya conquistada Sevilla, el conde se veía perdido. Entonces su escudero fue a preguntarle. ¿Qué os pasa, señor? ¿Qué os atormenta? ¿Cristo vais a jugar y Cristo volvéis? ¿Qué os pasa? Decídmelo. Veo una mano. Una mano que me ayudó en la lucha contra los moros. Desde aquella misma noche veo esa hermosa mano. En todas partes y a todas horas. Aquella mano previene mis deseos y se adelanta a mis acciones. Al pronunciar estas últimas palabras, el conde se puso de pie y dio algunos pasos como fuera de sí, y embragado de un terror profundo. El escudero, creyendo loco a su señor, no insistió, y sin embargo, en contrariar sus ideas, y se limitó a decirle con voz profundamente conmovida. Señor, vamos afuera. ¿Acaso la brisa alivia el dolor para el cual no tengo palabras de consuelo? El conde de Gómara, acompañado de su fiel escudero, atravesó por entre animados grupos sin levantar los ojos de la tierra, silencioso y triste. Caminando, aproximó a la tienda del rey y en medio de un corro de soldados, pajecillos y gente menuda que escuchaban con la boca abierta a un extraño personaje, mitad romero, mitad juglar, que recitaba un canto. El conde escuchó la canción. La niña tiene un amante. ¿Qué escudero se decía? El escudero le anuncia que a la guerra se partía. ¿Te vas y acaso no tornes? Tornaré, vida mía. Mientras el amante jura, diz que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía. El conde con la mesnada de su castillo salía. Ella que le ha conocido con gran afición gemía. Ay de mí que se va el conde y se lleva la honra mía. Mientras la ocultada llora, diz que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía. Su hermano, que estaba allí, estas palabras oía. Nos has deshonrado, dice, me juró que tornaría. No te encontrarás si torna donde encontrarte solía. Mientras la infeliz muere, diz que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía. Muerta la llevan al soto. La han enterrado en la umbría. Por más tierra que le echaban, la mano no se cubría. La mano donde un anillo que le dio el conde tenía. De noche, sobre la tumba, diz que el viento repetía. Mal haya quien en promesas de hombre fía.
Al oír esta canción, el conde Pedro comprendió que la canción que el juglar recitaba era sobre Margarita, su amor, así que de inmediato se dirigió a la ciudad en donde yacía el cuerpo de su difunto amor. Al llegar a la ciudad, el conde Pedro decidió casarse con el cadáver de Margarita, para que así ella pudiera tener un descanso eterno. En el momento en el que el conde Pedro se casó y tomó la mano que sobresalía de la tierra, de inmediato la mano se hundió por completo, dejando así descansar el alma de Margarita, ya que el conde pudo cumplir con su promesa. Desde ese momento, en cada primavera, florecían innumerables margaritas sobre la tumba de la joven.